Devolver la mirada. Conferencia performativa en 5 actos. Guión de Osiris Arias. Dirección de Alan Sierra. Personaje: Osiris Arias, intérprete y gestor de imágenes. En la escena hay una persona, una mesa y una lámpara. Sobre la mesa hay 4 fotografías impresas. En el auditorio hay sillas sobre las cuales hay fotografías impresas. Primer acto. Se habla de los efectos que tiene la sobreproducción de imágenes en las formas de representar y en el tiempo como experiencia visual. Dejar de ver es una manera de devolver el sentido a ciertas imágenes, de nutrirlas de tiempo. Ver otra vez como transgresión a la economía acelerada del tiempo. Devolver la mirada a ciertos detalles, ciertos gestos que no vemos debido al exceso de luz, al exceso de transparencia que todo lo oculta. Hay que nutrir de experiencia las imágenes, activarlas. Hay que hacer hablar a las piedras. A menudo es muy común que las imágenes que vemos pasan desapercibidas a la vista. Ciertas imágenes que en realidad estamos viendo, pero por este exceso de luz, por este destello que cae en la mirada no vemos nada. Hay una especie de transparencia donde todo se oculta. Una de las grandes estrategias de los sistemas de comunicación manipulados por el capitalismo es hacernos creer que todo es visible. Este juego de estás viendo el mundo, las imágenes están ahí, tú tienes libertad de alguna manera para generarlas, pero ¿realmente somos conscientes de lo que estamos viendo? ¿Realmente estamos viendo lo que se espera que veamos? Miguel Hernández Navarro, un gran teórico español, comenta que hay que criticar lo que no se ve, aquello que se le escapa a la mirada y aquello que de alguna manera nosotros estamos generando. Segundo acto. Se plantea una genealogía crítica de la antivisualidad. Argos Panoptes lo veía todo en todos los tiempos y formas posibles. Su mirada era capaz de relacionar de múltiples maneras a todo lo existente. Argos Panoptes era una criatura en la antigua Grecia que era una especie de custodio de todo lo visible. Argos Panoptes ha sido representado como un ojo dentro del cual hay miles de ojos. Una cualidad de Argos Panoptes era que podía relacionar a todas las personas en todos los tiempos posibles. A Argos Panoptes nada se le escapaba. Para evitar su furia y venganza, los dioses le entregaban a sus mujeres y promesas de libertad. Actualmente, Internet es el gigante y nosotros somos cada uno de sus ojos, siempre vigilando, manteniendo el control de la mirada. Para evitar la resistencia, el capitalismo nos consuela con la libertad parcial. Podemos compartir y generar contenidos, pero siempre bajo la vigilancia de un ser invisible, el gran panóptico. Ahora que tenemos la referencia de Argos Panoptes, el término panóptico, como esta torre que ilumina todo y todo lo está siguiendo, tiene mucho más sentido. Es una especie de gran hermano que vigila incluso los pensamientos. Para el teórico francés Michel Foucault, el término archivo no debe ser limitado al documento físico. Un archivo es aquello que establece las posibilidades de enunciación, aquello que puede ser visto, pensado e imaginado. Y dentro de todo esto está Argos Panoptes, como una especie de ser que vigila todo. Y cada uno de nosotros somos este ser. Uno de los problemas es que ahora todos vemos, compartimos y generamos lo mismo. Para José Luis Brea, la web 2.0 supuso un cambio de archivo. La modernidad como archivo monolítico será la anterior. Y las redes sociales, particularmente su principal medio, que es la imagen, serán un régimen específico, un emplazamiento dentro de ciertas formas de la vida. Este cambio modificó sustancialmente el alcance de la circulación y transmisión de formas de representación, lo cual marcó la transición de un inconsciente fotográfico sectorial o grupal a un inconsciente globalizado, modos de ver compartidos en un inconsciente colectivo. ¿Qué significa esto? Si nos ponemos a pensar la historia del tiempo, la modernidad surgida en el Renacimiento era establecer una confianza en lo que podíamos ver. De ahí viene la famosísima frase de ver para creer. No podemos creer en lo que estamos viendo. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos? En la historia del pensamiento ha habido varios planteamientos críticos que buscan desmontar lo que vemos. El juego ahora sería, ya no hay que ver para poder creer. Hay que buscar otras modalidades para entender la visión,
no limitadas únicamente a esta piedra gigante que nos dicen esto es la verdad, que era el gran planteamiento de la modernidad desde el Renacimiento hasta 1950. Cree en eso que estás viendo, porque eso es la realidad, no hay una realidad fuera de ello. Argos Panoptes veía todo en todos los tiempos posibles. Actualmente, las redes sociales nos hacen ver lo mismo en un tiempo sin forma, un tiempo empobrecido, entumecido y cegado por su afán de deslumbramiento. Esta necesidad de conocerlo todo, de verlo todo, de compartirlo todo, esa capacidad que nos han dado las redes sociales de sentir que nos fortalecemos cuando en realidad nos estamos debilitando como sociedad, nos estamos debilitando como individuos críticos capaces de verse a sí mismos, personas que ya no pueden verse a sí mismas. La pregunta aquí sería, ¿cómo es capaz del gigante que todo lo ve? El príncipe árabe Abdel Karim, al saber que su cuerpo será destrozado por las bestias, intercambió su cuerpo por las infinitas formas del mar. Así siempre será todos los cuerpos y su impermanencia lo escondería para siempre de su trágico destino. Abdel Karim vio el mar, se dio cuenta de las cualidades de algo que tiene un tiempo que siempre se está transformando, un tiempo ágil, un tiempo al que Argos Panoptes no podía ver, un tiempo sin tiempo en realidad, un tiempo que siempre se estaba moviendo y de alguna manera transformándose con el ciclo de las cosas. El sabio griego Tiresias se arrancó los ojos para poder ver. Atán de Minos solo confiaba en lo que no se podía ver. ¿Cómo confiar en aquello que no se puede ver? Uno de los grandes planteamientos en los estudios visuales, particularmente en la corriente española propuesta por Miguel Hernández Navarro, consiste en la antivisualidad, justamente abordar aquellos puntos ciegos de la mirada. Gran parte del desarrollo de este proyecto consiste en ver aquello que no estamos viendo, centrar la mirada en lo que justamente vemos todos los días nosotros mismos, nosotros como sociedad, nosotros como sujetos, nosotros como seres que permanentemente estamos construyendo una memoria visual a través de fotografías, a través de videos, a partir de otro tipo de registros como pinturas, como dibujos, todo ese tipo de materiales que obedecen a una lógica de no ver, aunque estamos viendo. Es ahí uno de los grandes problemas. El historiador Avi Warburg se dio cuenta de la existencia de formas primarias de representación que se compartían a lo largo de la historia y del tiempo. Por ello, habló de patos formen y supervivencias, para referirse a formas de expresión que sobreviven, manteniéndose vibrando en el flujo de imágenes. Este planteamiento hizo posible ver que las imágenes se relacionan en el tiempo, que ninguna imagen es pura y que los objetos antes vistos como sólidos en realidad son heterogéneos, vastos en tiempos y posibilidades de lectura. Warburg mostró, así como los antecedentes mencionados, que la vista es insuficiente para ver. Aunque Argos Panoptes era capaz de verlo todo en todos los tiempos posibles, era incapaz de verse a sí mismo en el devenir del tiempo, y este punto es crucial para el devenir de los estudios visuales y la teoría de la imagen. Hay que centrar la mirada en los puntos ciegos de la mirada, en aquellos espacios donde se cree que ya no hay nada que ver. Dios está en los detalles, y es en esos espacios pequeños o ranuras en lo visual donde la antivisualidad transforma la ranura en fisura. Argos Panoptes, esta criatura que todo lo veía en todos los tiempos posibles, no tenía conciencia de sí mismo. Había algo que incluso a él se le escapaba, que era el ser como una entidad en el momento. Argos Panoptes nunca se pudo ver. Entonces, la manera más poderosa para escapar de Argos Panoptes es entrar en él, entrar en la lógica de Argos Panoptes para entender qué es lo que no está viendo. Una manera como empezar a destruirlo por dentro, infiltrarnos de alguna manera en la mirada de Panoptes. ¿De qué manera las redes sociales han participado en la transformación de los procesos de representación social a través de fotografías? Con el desarrollo de las redes sociales, el inconsciente fotográfico alcanzó su mayor grado de diseminación, apoderándose de la mirada de los usuarios. Para representar nuestras emociones, acudimos a ciertos códigos inconscientes, patrones que están en nuestra mirada y brotan como búsqueda de la mímesis, un esfuerzo porque la representación se acerque lo más a un molde. Avi Warburg, el teórico alemán, insistía en que toda representación se da como una respuesta a experiencias fóbicas, a fenómenos de la vida, de los cuales el ser humano hizo algo como abstracciones simbólicas.
convirtió el gesto del terror ante una experiencia, no sé, cuando el hombre de la caverna se encontró con un lince o con no sé, una bestia gigante. Ante este terror, este gesto de miedo lo quiso compartir, quiso comunicar esta experiencia fóbica y generó una imagen. Y esas imágenes han ido como moviéndose en el tiempo, un tiempo ancestral, un tiempo que no es nuestro tiempo, sino que es el tiempo de las imágenes. De ahí que Avi Barbuk decía que las imágenes no brotan a partir de la herencia de mano a mano, sino que brotan como una especie de cadena genética, una especie de genoma visual que de pronto brota en ciertos momentos del tiempo, van pasando. Por eso le interesaba tanto la biología inclusive. Para uno de sus planteamientos históricos más sólidos fue el engrama como cierto tipo de estructuras donde se va conteniendo la información visual y que de alguna manera él decía que llevamos dentro. Más allá de cuestiones culturales, hay experiencias fóbicas primarias y ante esas experiencias iniciales brotan de pronto, y es ahí cuando encontramos grandes coincidencias. Lo que han hecho las redes sociales es garantizar la diseminación de esos modos de ver, de tal manera que ya no es necesario siquiera pensar en cómo representar las cosas. Hay una especie de repertorio visual inconsciente al cual acudimos una y otra vez sin verlo, y el gran problema es que ahora lo vemos más. ¿Cuántas imágenes se producen cada segundo? Millones. Imágenes que están generándose en un tiempo sin tiempo. Imágenes que ya no están pensadas para ser vistas, están pensadas para desaparecer en el momento de su existencia. Imágenes que están moviendo y moviendo y moviendo. Creo que hay que devolver la mirada. Hay que detenernos por un momento a cargarlas de tiempo. Aunque su presencia ya existía y funcionaba como diversos registros plásticos, el inconsciente fotográfico, en tanto conjunto de abstracciones simbólicas que responden a experiencias miméticas y cuya finalidad es posibilitar la comunicación de ideas y expresiones de emociones, ha llegado a su auge con las imágenes en redes sociales, y esto tiene consecuencias. Hemos dejado de ver el mundo. La cámara digital como prótesis y las redes sociales como maquinaria central nos han llevado a un estado de ceguera parcial, donde vemos algo que no vemos. Ante un estado de aparente hipervisibilidad, nuestra propia voluntad de ver nos llevó al rincón de la ceguera. Hay tantas fotografías y es tanta su circulación que ellas se transmiten de una mirada a otra, garantizando su estabilidad y permanencia más allá de un clic. Así, las imagen existen a costa de nuestra mirada. Las imágenes ya no lo necesitan. Son imágenes en redes sociales que están ahí como objetos moviéndose, desplazándose, que más allá de si el ser humano existe, ellas ya tienen su propia lógica. Son imágenes que de alguna manera han establecido una especie de autonomía. El tiempo es insuficiente. Ya no hay tiempo para ver cada imagen, para ponerle la atención que permitirá reconocer cada detalle, cada gesto, y ver qué hay singular en cada imagen o de qué manera nos relacionamos como sociedad a través de imágenes. Las imágenes han perdido ese peso que tuvieron. La famosísima imagen materia de José Luis Brea se ha convertido en una imagen que solo se está moviendo y moviendo y moviendo sin ser vista, como que se escapa al flujo de su propia lógica. La subjetividad personal ha devenido en una experiencia colectiva. La experiencia fotográfica ahora sucumbe a una especie de fosa común digital, un vertedero de experiencias vueltas objetos, apenas fragmentos digitales donde se cristalizan experiencias ya de por sí efímeras. La sobreproducción fotográfica en Internet ha adelgazado y debilitado las imágenes. La robustez de la imagen materia se ha diluido en archivos digitales que, debido a su ligereza y abundancia, cada vez ocupan un mayor espacio en el terreno de lo visual. El cuarto está lleno, y la única salida para liberar ese espacio es un incendio, hacer arder a las imágenes y ver qué de ellas sobrevive. Al final, solo quedarnos con lo fundamental, las imágenes de raíz que sostienen la comprensión del mundo. Pero para ello, hay que hacer arder primero, hay que modificar la lógica de la mirada y la manera como nos relacionamos con las imágenes. Es necesario arrancarnos los ojos para poder ver. Es necesario cambiar justamente la manera como interactuamos con las imágenes. Ante un mundo donde la sobreabundancia de imágenes, donde hay una especie de caudal que nos lleva a ningún lugar, es necesario de pronto anclarnos de algo. Y ante este
esta única ancla, hay que ver cómo se mueven las imágenes. Hay que entender qué hay de ellas y comenzar una nueva ecología de las imágenes. El teórico francés Georges Duberman, en una entrevista con Pedro G. Romero, mencionó que en un futuro próximo será necesario una especie de bibliotecario de imágenes, una persona que se ocupara de organizarlas, de clasificar todo este material que está ahí, que se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, sin ningún sentido. Hay que sentarnos a ver qué está pasando en las imágenes. La investigadora alemana Ito Steyer propuso el término de imagen débil. La imagen débil como esa imagen que apenas tiene un peso muy pequeño, apenas el peso necesario para que exista. Una imagen que se está moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, cada vez más pequeña, cada vez más débil. Lo que yo propongo es nutrir a esas imágenes, nutrirlas hasta el punto de que vuelvan a ser robustas. Una imagen que esté cargada de tiempo, una imagen que de alguna manera nos vuelva a tocar de alguna manera, una imagen con la que podamos sentirnos como en conexión. Tercer acto. El autor muestra una fotografía que tenía en la mesa y la sostiene con una mano, mostrándonos al público. Hace aproximadamente 4 años murió mi primo Daniel Davis. La realidad es que Daniel Davis llevó una vida muy complicada. Él estuvo durante años encadenado a las drogas. Cuando por fin logró estabilizarse, cuando entró en un proceso de alguna manera estable de rehabilitación, murió. Su muerte fue algo muy precipitado, un infarto fulminante. Entonces cuando me enteré de su muerte, la verdad es que me pareció como algo muy fuerte. Entonces, ante esta experiencia fulminante, pensé, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo reactivar la memoria de mi primo a través de un ejercicio crítico de las imágenes? Entonces, comencé a platicar con mi tía. Le pedí que me compartiera archivos de mi primo, fotografías de Daniel cuando estaba bebé, cuando era adolescente, adulto, y accedieron. Entonces, comencé a hacer una especie de carpetas de la vida de mi primo, a clasificar aquellas experiencias fóbicas de las que habló Avi Warburg, aquellos gestos como soplarle un pastel, como fotografiarnos junto a nuestra pareja en la playa contra luz, en un atardecer, cierto tipo de experiencias que son parte de la vida social contemporánea, experiencias que vamos compartiendo una y otra vez en redes sociales. En principio pareciera nada más un ejercicio de clasificación de imágenes. Después lo que hice fue comenzar a rastrear estos patos Formel, esta supervivencia, estos pequeños fantasmas en otras imágenes. Como entré a perfiles de Facebook, comencé a seguir a gente en Flickr, en Instagram, y comencé a ver de qué manera nos fotografiábamos. ¿Qué había en común entre todos nosotros y Daniel? ¿De qué manera Daniel persistía, se podrá decir, como una especie de voluntad constante en la manera de ver el mundo? Entre todas sus pertenencias había, por supuesto, fotografías familiares. Como fotografías no podemos hablar mucho en realidad de ellas. No era un fotógrafo así altamente capacitado, ¿no? Nunca tuvo así como una experiencia de fotógrafo profesional o cosas así. Era un fotógrafo como cualquier otro, una persona que tomaba una cámara y tomaba fotos. Después las compartía en alguna red social o con su familia, experiencias muy limitadas. Básicamente eran retratos, fotografías de viajes, carnes asadas, eventos de la vida cotidiana. Y eso tiene mucho sentido en realidad porque Avi Warburg clasificó la vida en términos de tiempo y cómo había una serie de coincidencias en cada etapa biológica. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, niños, adultos, comenzar a clasificar cada etapa y de qué manera respondemos a través de imágenes a ellos. Imágenes no es sinónimo de fotos. Imágenes puede ser desde un grabado, desde una canción, todas son imágenes. Y hay como una serie de coincidencias en el tiempo. Sin embargo, esta misma falta de estilo es la que me atrajo y motivó esa pregunta. Si Daniel fotografió cosas muy parecidas a las de miles de usuarios,
Podría usar las fotografías de otras personas para construir una historia paralela a la vida de Daniel, una especie de documental ficticio. ¿Qué tenemos en común todas las personas que hemos tomado una fotografía? Pensemos en un día en la playa, una carne asada, cualquier cosa. Ya todo ha sido registrado para recordarse, y más aún, para almacenarse en internet. Todos los eventos que nos unen como humanos ya están en alguna cámara o en Google. Entonces, ¿qué podemos hacer los artistas? ¿De qué manera un artista puede atender a una experiencia global, a un ecosistema que de alguna manera conduce nuestra mirada, a un inconsciente fotográfico perpetuado por las redes sociales, un inconsciente fotográfico que no podemos escapar? ¿De qué manera los artistas podemos proponer vías para escapar de Argos Panoptes? ¿De qué manera los artistas podemos devolver la mirada? Mi trabajo intenta responder a esta pregunta por medio de la investigación de un lenguaje postfotográfico que le dé uso y cuestione el valor de aquellas imágenes que forman parte de Internet, de una especie de memoria colectiva, de una historia pública. Ya todo está fotografiado, todo lo que nos interesa está disponible. El siguiente paso es darle un uso, problematizar la existencia de esas imágenes. Cuarto acto. El actor pide que las personas centren la mirada en sus fotografías. Después, comienza a describirlas, como si viviera una palabra en sílabas o identificara las partes de un poema. Me parece fundamental que en esta parte de la plática volvamos a ver. Busquemos la manera de identificarnos con aquellas imágenes que tenemos en las manos. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Cuántas veces nos hemos visto ahí? ¿Qué relación tenemos con aquellas imágenes? ¿Y de qué manera pareciera como sorpresivo que Daniel también estuvo? Daniel y otro Daniel y otro Daniel y otro Jorge y otro Jorge y otros de ustedes. ¿Cómo es que en la mirada de cada uno de ustedes, en la mirada de todos nosotros, Daniel está? Como una especie de fantasma que de alguna manera nos posee en el acto fotográfico. Como una especie de ser al que invocamos cada vez que hacemos ese pequeño sonido fotográfico que pareciera una especie de juego de Ouija. Como si Daniel entrara a nosotros y le preguntáramos: Daniel, ¿de qué manera tomo esta fotografía? Y Daniel dijera: bueno, antes de morir yo lo hacía de esta manera. Y así el resultado acaba como una especie de memoria más allá del contacto físico, más allá de lo que podemos transmitir en la palabra. Es un tipo de memoria visual que ha sido creada para que la tengamos ahí como una especie de contacto inmediato con la realidad, como abstracciones simbólicas a las que acudimos ante determinadas experiencias de la vida, como el día de una boda, cuando estamos con nuestros amigos, durante una carne asada. Hay una serie de códigos de representación a los que acudimos y ya estaban ahí en realidad, en la gráfica lo estaban, en la pintura, en el dibujo, en la fotografía de estudio. Lo que han hecho las redes sociales es perpetuarlos de una manera global. Es como esos códigos de representación, convertirlos en monolitos, como un Argos Panoptes cada vez más amplio, como una especie de Skynet, como una especie de sistema que se apodera de todas las miradas. ¿Podemos escapar de ello? Tomando Internet como un laboratorio, quiero mostrar la presencia de Daniel en la mirada de cada usuario. Una mirada que se ha transmitido a través del inconsciente fotográfico, usando las redes sociales como un canal de movimiento y a la e-imagen como su principal medio. Hay algo de Daniel en cada persona, pero el tiempo y la saturación de imagen nos impiden ver ese algo. Es como una especie de fantasma que nos está merodeando, nos dice: estoy aquí, mírame, pero no lo podemos ver porque ya no tenemos el tiempo. Estamos ante una mirada destemporalizada, digamos, una mirada que ya no se detiene a ver, ni siquiera a verse a sí misma. Hay que devolver la mirada a los detalles, a esos gestos que solo un tiempo humano nos permite reconocer. Hay que volver al tiempo humano más allá del tiempo de la máquina. Hay que de alguna manera frenar esta sobreproducción de imágenes, hay que de alguna manera arrancarnos este dispositivo digital que se nos ha incrustado con el desarrollo de la tecnología para volver a tomar una fotografía, ponerla bajo la luz y verla.
ver a esa persona que tenemos en la fotografía que posiblemente está delante de un paisaje, ver a esa persona que está con su mamá, con su pareja, con sus hijos, ver cada detalle y no asumir que la fotografía es un todo, no asumir que es una foto y ya, que es una foto pensada para no ser vista, como cuando de pronto en las redes sociales, por ejemplo, suben, no sé, 80 fotos, así, Osiris Arias acaba de cargar 160 fotos a su álbum, imágenes que no vas a volver a ver. Y si pudiéramos poner la imagen sobre la mesa y sentarnos a ver cada detalle, cada piedra, cada ola, cada nube, cada detalle que aparece en la imagen, que al principio pareciera una estrategia innecesaria, pero creo que ante una mirada enceguecida es necesario restablecer el tiempo de la imagen. Quinto acto. Se habla de la antivisualidad y de la existencia de Daniel antes del mismo Daniel como individuo. A través de estas imágenes y de la revisión a profundidad de la historia visual de Daniel Davis y otros usuarios de Facebook, me he dado cuenta de que la mirada de Daniel existía antes que él mismo. Su manera de relacionarse con las imágenes obedece a esquemas de representación anteriores, donde se mezclan los cánones de observación y representación de la modernidad, sobre todo la pintura, con la libertad aparente de la fotografía amateur, donde hasta el menor detalle debe ser guardado. Tanto en uno como en otro, pueden verse reacciones figurales específicas ante determinados problemas o situaciones de la vida, las cuales varían entre cada etapa biológica. Al final, Daniel es una persona más, un individuo cuyo cuerpo ha sido desmembrado y diseminado por el mar digital, un territorio sin tiempo ni espacio definido, un territorio donde la posibilidad de ser deviene en la imposibilidad de permanecer. Al final, devolver la mirada es una estrategia para recuperar lo más valioso, el tiempo como experiencia de vida. Al final de cuentas, nuestro único sustento con la realidad es la mirada, una mirada que no podemos limitar al acto de ver, sino una práctica mucho más compleja de pensar, de imaginar, de comenzar a creer en aquello que no podemos ver, de comenzar a escuchar a las piedras. Muchas gracias.